Bueno, tenemos que ver lo último que nos queda para liquidar esta práctica y ya el martes hacemos repaso para el parcial. Estamos con el tema de series. ¿Qué le pasa a esto? No escribe. ¿Qué problema tiene esto que no escribe? Pero ¿esto funciona? ¿Me querés decir qué le pasa a esto? Ay, Dios. Primero no sé qué le pasa a esto que no. A ver. Voy a cerrar. Voy a volver a abrir. No, es que no lo estaba viendo yo por alguna razón. A ver. Estaba borrando esto. Se ve pasado que no escribía, se ve que escribía, pero no me lo mostró. A ver si estoy viendo bien acá. Sí. Bueno, series geométricas. Son series cuyo término general es una progresión geométrica, que tienen que haber visto el otro día con Silvana. Es la básica. Si tengo la suma de 0 a infinito, esta la sumamos desde 0 a infinito de, no sé, r a la n. Esta converge. Sí y solo si el módulo de r es menor que 1, estricto. Si es igual a 1 no converge. Si es mayor que 1 tampoco. No importa si es negativo, pero sí que el módulo sea menor o igual que menor estricto que 1, perdón. Y en ese caso, el caso en que el módulo efectivamente es menor que 1, entonces sabemos cuánto suma. La suma de 0 a infinito de r a la n es exactamente 1 sobre 1 menos r. Bueno, y un par de cosas relacionadas con esto. Recordemos, además, si tengo dos convergentes, pueden sumar desde cualquier lado, de 0, desde 1, pero lo importante es que sean convergentes. Entonces, la suma es convergente. Si esta es convergente, vamos a ponerle CB a convergente, CB convergente, entonces la suma es convergente y se puede sumar por separado. Y la suma esta es igual a, sumo primero una, después sumo la otra y finalmente sumo los dos resultados. Si tengo dos convergentes, converge.
Si agarro una que es convergente y la multiplico por alguna constante, si esta era convergente, esta también es convergente y sale la constante afuera. Puedo sumar la serie y después multiplicarla por la constante. Todo esto lo pueden usar para el ejercicio 13. Ahora vamos a hacer algunos ítems de ese ejercicio. Par de observaciones adicionales. Ojo, si tengo una que converge, esta pónganle que converge, CB converge. Y esta, quedó horrible también, A sub n. Y esta 12, B sub n, no converge, sino que diverge. Vamos a ponerle DB, diverge. Entonces, la suma diverge. Si yo hago esta, la serie suma diverge, ¿sí? Porque si convergiera, podría agarrar esta que es convergente, restarle la de la sub n que es convergente y me quedaría la del b sub n convergente, pero esa por hipótesis es divergente. Así que convergente más convergente es convergente, pero convergente más divergente es divergente. Divergente más divergente dependerá de los signos de las cosas, si es convergente o no, así que no hay una regla general ahí. ¿Qué más? Ojo también para las geométricas, en realidad para todas. Si yo quiero sumar, desde un número más adelante, no quiero sumar la primera, sino que quiero sumar desde la segunda, desde la tercera, desde la que quiera. ¿Sí? En los ejercicios de la práctica a veces suma desde n igual 1 en lugar de n igual 0 las geométricas. Podemos calcular la suma como si estuviera desde 0 y restar el primer elemento. Si tengo esto, en general para cualquier serie, puedo sumar desde 0, hago la suma y después resto el a sub 0. O también si hubiera sumado desde n igual 2, hago toda la suma desde n igual 0, desde el primero que haya. Pongo n igual 0 porque es lo que sabemos hacer con la geométrica. Sumo la geométrica como si fuera desde 0, veo cuánto me da. Y a ese número que me dio, le resto lo que no está. No está con n igual 0, ni con n igual 1. Le resto la sub 0, le resto la sub 1. Con las geométricas, eso sería el caso en que tenga, bueno, módulo de r menor que 1. Y entonces, si sumo desde n igual 1 infinito r a la n, tengo que poner lo que me daría desde 0, que es esto, menos a sub 0, que es r a la 0, que es 1. Bien, ese es el resultado. Se puede escribir esto como 1, bueno, hago denominador común 1 menos r, me queda 1 menos r, va a ser 1 menos 1 se va, menos r, con el menos se me hace un más, me queda así. Bueno, hay que restarle 1. Y si hubiera empezado desde n igual 2, además de 1, el resto r. Bueno, después vemos si en algún ejercicio parcial restan más de 1, si no, en general a lo sumo se resta desde el primero. Armados con estos podemos hacer prácticamente todo lo que nos queda, que son los ejercicios 13, 14 y 15. Del 13 hay cosas que ya estuvieron viendo con Silvana. Por ejemplo, el 13A. Me piden la suma desde n igual 0 a infinito de 2 sobre 3 a la n. Esto lo vamos a pensar así. Suma de n igual 0 infinito de 2 por 1/3 a la n. 1/3 a la n es 1 a la n dividido 3 a la n. Como 1 a la n es 1. Es lo mismo que
un tercio a la n. Esto de acá sería lo que está elevado a la n, sería el r. Entonces r es igual a un tercio. Entonces módulo de r es el módulo de un tercio, que es un tercio. Entonces la serie geométrica es convergente. ¿Y cómo calculamos la suma? Bueno, sería 1 sobre 1 menos un tercio, pero este es el factor 2. Seguimos acá, el factor 2 lo podemos sacar afuera por la propiedad que vimos de que cuando multiplico a la serie convergente por una constante, la constante la puedo sacar afuera. 2 por la suma en igual 0 infinito de un tercio a la n, y esto termina siendo 2, 1 sobre 1 menos un tercio, no menos 3. Lo podemos dejar ahí. Vamos a poner que esto es 2 por 1 sobre 2 tercios. Esto es 2 por 3 medios. Y esto es 3. Ese es el resultado final. Bueno, cuando es la geométrica desde cero, lo único que hay que chequear es que lo que está elevado a la n, ¿sí? Los demás factores, lo que no esté elevado a la n no me preocupa. Lo que esté elevado a la n sea un número de módulo menor que 1. En ese caso es convergente y después puedo operar linealmente para obtener el resultado de la suma. No importa si es negativo, hagamos el 13c. 13c, que me dice lo siguiente. La suma de n igual 0, infinito, menos 1 a la n, por 2, sobre 3 a la n más 1. Y acá hay que tratar de llevarlo a algún número multiplicado por otro número, pero este nuevo número que esté elevado a la n. Tiene que ser c por r a la n. Entonces acá, por ejemplo, el 2 no nos va a molestar, lo dejamos suelto. Después tengo menos 1 a la n. Y abajo tengo 3 a la n más 1. No está elevado a la n, está a la n más 1, pero eso lo puedo pensar como 3 a la n por 3. Si hiciera este producto me queda 3 a la n más 1, pero prefiero dejarlo así, porque ahora con eso yo puedo pensar que lo que estoy sumando es un factor 2 sobre 3, me llevo el 2 y me llevo el 3 a un 2 tercios, pues tengo menos 1 a la n, dividido 3 a la n, y ese menos 1 a la n dividido 3 a la n, pienso como menos 1 sobre 3 todo a la n, porque la potencia reparte a sobre b a la n es a la n sobre b a la n. Menos un tercio a la n va a ser menos 1 a la n dividido 3 a la n, justo lo que tengo ahí. Y este es mi r. R es un tercio, lo que está, un tercio no, menos un tercio. Menos un tercio, lo que está elevado a la n. El módulo de r va a ser el módulo de menos un tercio, que es de nuevo un tercio como antes, es menor que 1. Y entonces la serie es convergente. Converge. CB. ¿Qué resultado tenemos? Si converge, puedo sacar el 2 tercios afuera. Me queda menos un tercio a la n. 2 tercios. Y esto es 1 sobre 1 menos r. 1 sobre 1 menos un tercio. Este menos viene de que la razón, el r es menos un tercio, y el resultado que nosotros estamos usando es que la suma es 1 sobre 1 menos r cuando el módulo de r es menor que 1. No me dice que r tenga que ser positivo. R puede ser, como en este caso, negativo, pero de módulo menor que 1. Bueno, sigo. Voy a poner acá un igual. Asterisco. Y
acá sigo con el asterisco. Simplemente hago la cuenta. Esa, 2 tercios. 1 sobre, bueno, 1 menos un tercio es 1 más un tercio. Son 4 tercios. 4 tercios. Estos 2 tercios. Por 3 cuartos. Todo esto da 2 cuartos. Que es un medio. No hay problema con que sea negativo, pero hay que estar atento a cómo hacemos la cuenta. Menos, más. Estoy dividiendo por algo más grande que 1. Bien. Bien. Vamos a hacer uno. El J. Que tiene dos cosas el J. Tiene suma. Y tiene... Vamos a hacer el J y el K. El J tiene suma, la dificultad está en la suma y en que cambia el 1. Y el K, vamos a ver qué problema tiene. El J me dice la suma de n igual 1 a infinito. Y tengo algo que no es una serie geométrica, es 2 a la 2n más 1 más 3 a la 2n más 1 dividido 4 a la 2n. Bien, bueno, entonces acá hay varias cosas. Para empezar, no parece ni siquiera una serie geométrica, pero eso lo podemos arreglar. Si me dan un cociente de esta forma, el primer paso siempre es escribirlo un poco más razonablemente. Acá lo que uso es simplemente, para cualquier fracción, a más b sobre c es simplemente a sobre c más b sobre c. Entonces esto es 2 a la 2n más 1 dividido 4 a la 2n más 3 a la 2n más 1 dividido 4 a la 2n. Y ahí va tomando un poco más de color. ¿Qué es lo que me molesta todavía? No tengo un número a la n. ¿Por qué quiero números elevados a la n? A lo sumo con constante multiplicando, porque es lo que sabemos sumar. Sabemos sumar geométricas. No sabemos sumar otra cosa. Entonces, si me están preguntando cuánto suma, es porque tiene que tener que ver con la geométrica. Y a lo sumo alguna operación lineal, como vimos, multiplicar por una constante, sumar un par de series, alguna cosa así. Entonces, observemos lo siguiente. Vamos a seguir acá. Hacemos asterisco. La suma de 1 infinito. Primero yo quiero que quede a la n, así que voy a poner 2 a la n más 1 como 2 por 2 a la n. Esto es 2 a la n más 1. Y abajo tengo 4 a la 2n. Lo voy a pensar como 4 a la 2 a la n. Sí, va a ser 16 a la n. Y el otro, tengo 3 a la 2n más 1. Para empezar, dejo un 3. Y después pongo el 3 a la 2n como 3 al cuadrado a la n. El 4 a la 2n en el denominador como 4 al cuadrado a la n. Esto es simplemente por la molestia en la que me lo escribieron. El primero me queda un 2 y después tengo 2 a la n dividido 16 a la n. Después tengo 3, 9 a la n dividido 16 a la n. Ese es un paréntesis, parece que fuera como una raíz. Pongo sin paréntesis, 16 a la n. Bueno, ahora cuando tengo cociente de dos números a la n, es mejor escribirlo como hicimos antes.
como un cociente, 2 dividido 16, por ejemplo, todo eso elevado a la n. Y el otro, tengo el 3, 9 sobre 16 a la n. Bueno, 2 sobre 16 es un octavo, eso lo podemos dejar como 2 sobre 16 o como un octavo. Lo voy a poner, acá ven, estoy metiendo la pata, copié mal. Este de acá es un 1, vamos a hacerlo bien grande. Este de acá abajo sigue siendo un 1. Se transforma en un 0 porque me equivoqué. 1. Y acá también. Estoy sumando desde 1. Dos por un octavo a la n. 3 por 9/16 a la n. Y acá los separé porque se me antojó. Todavía no hice la observación que me permite separarlos. ¿Qué observación me va a permitir separarlos y sumar por separado? El hecho de que ambos convergen, pero eso lo tengo que mostrar antes. Entonces, analizo cada una por separado. Analizo por separado. Si cada una converge, la puedo sumar y después sumo las dos al final. Usando la regla que teníamos hace unas cuantas diapositivas, que si tengo una suma y cada una converge por separado, si quiero hacer la suma y cada una converge por separado, entonces puedo hacerlas por separado y sumar después. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y si una de ellas fuera convergente y la otra divergente, me da divergente. Acá ambas resultan convergentes. Entonces, observación. La suma de n igual 1 a infinito de 2 por 1 octavo a la n es una geométrica donde la razón, que es esta, es r, que es 1 octavo. Módulo de r es menor que 1. Entonces converge CB. Ahora vemos cuánto da. La otra es 3 por 9 sobre 16 a la n. Y entonces de nuevo el r acá es 9/16, que es menor que 1. Es un poquito más grande que un octavo, pero es menor que 1. 9 es más chiquito que 16. El módulo de r es menor que 1. Y entonces converge. Y la suma la podemos hacer cada una por su lado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Ojo, para la suma, usamos la linealidad, sacamos el factor afuera y sumamos. Hay que tener en cuenta dónde empiezan ese detalle con las geométricas, hay que ser muy cuidadoso. Ojo, empiezan en n igual 1. Entonces, la suma de n igual 1 a infinito de 2 por 1 octavo a la n es 2 veces la suma de n igual 1 infinito de 1 octavo a la n. Estos 2 veces, y acá voy a abrir un paréntesis. Si fuera desde 0 a infinito, 1 sobre 1 menos 1 octavo. Pero le tengo que restar el primero, le tengo que restar un 1, porque empieza en n igual 1. Eso de acá determinó esta resta. Bueno, 2 por 1 sobre 7 octavos menos 1. Estos son 8 séptimos menos 1. 8 séptimos menos 1. 8 séptimos menos 1 es un séptimo. El resultado son 2 séptimos. Entonces, ojo cuando empiezan en n igual 1.
fue clave acá, darse cuenta de eso. Para la otra lo mismo, pero con su respectiva razón 9/16. Esto era 3. 9/16 a la n. Sacamos el 3 factor común. Si empezara desde el 0 es así. Pero empieza desde el 1. Resto 1. 3. 1 sobre 7/16. O sea, en 16/16 menos 9/16. 16 séptimos menos 1. 9 séptimos. 27 séptimos finalmente. Y entonces la suma total, lo que me va a dar, es la suma de los dos. Estaba sumando que era 2 por 1/8 a la n más 3 por 9/16 a la n. Es 2 séptimos más 27 séptimos, totalizando. Ese es el resultado de serie suma, donde recapitulemos. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer cuando vino como suma? Vino como suma y producto por escalar, como una combinación lineal. Bastante complicada. Primero que nada, partir el cociente en una suma, ¿sí? Donde el numerador es una suma, parto en la suma de dos términos distintos. Cada término por separado lo escribo como una geométrica, ¿sí? Lo llevo a constante por r a la n. Ese trabajo para la primera nos llevó a 1/8 a la n y para la segunda a 9/16 a la n. Después, cada una por separado, si solo sumara la primera, sería convergente porque la razón es 1/8, que es menor que 1, y para la segunda sería convergente porque la razón es 9/16, que es también menor que 1 en módulo. Y entonces, si cada una es convergente, puedo sumarlas por separado. Y la suma me va a dar convergente y simplemente sumaré los dos resultados. Para la primera, sacamos el escalar afuera y sumamos la geométrica pura, ya sin el escalar, con el cuidado de que si empieza en 1, hay que sumarla desde 0, como si el 0 también estuviera, pero restarle ese. Y siempre r a la 0 es 1, así que el que se resta es el número 1, que es el término con n igual 0. No importa cuál sea el r a la 0 siempre es 1, así que por eso es que siempre se resta 1. Bueno, después lo que hicimos fue reescribir ahí ese número haciendo las fracciones. Me quedó 2 séptimos. Lo propio para la otra, observando que empezaba en 1 y entonces le tuve que restar, bueno, 9/16 a la 0, que es 1 también. Acomodé la fracción y listo. Una vez que tuve cada uno por separado, sumé los dos resultados finales y obtuve la suma total de la serie, que era convergente porque era una suma de dos series geométricas convergentes. Estos, como ven, ya tienen un poquito más de dificultad. Quiero hacer uno más de estos y ya este ejercicio queda hecho. Los demás ejemplos son del mismo estilo, que es el 13K. Y este 13K empieza desde 0, así que en ese sentido no hay problema. Igual 0 infinito. Y tenemos algo muy parecido, 3 a la n más 1, más 2
a la 2n, ¿ven? Ya estoy escribiendo mal. No es 2 a la n, sino 2 a la 2n menos 1. Todo esto dividido 4 a la n. ¿Sí? No es 4 a la 2n como el anterior, sino 4 a la n. Entonces, primer paso, igual que antes. Escribo la suma como la suma de dos fracciones. A más b sobre c es a sobre c más b sobre c. Así que esto es 3n más 1 dividido 4 a la n más 2 a la 2n menos 1 dividido 4 a la n. Y acá tenemos que, como antes, jugar un poquito hasta armarlo como geométrica por constante. La primera, el 3 a la n más 1, es 3 por 3 a la n. Y este me queda 3 a la n sobre 4 a la n. Bien. El segundo es en menos 1, lo puedo pensar como un 2 a la menos 1 por 2 a la 2n. Dividido 4 a la n. Y acá, ojo, porque ¿qué pasa? Tengo de n igual 0 infinito, la primera está perfecto. 3 por 3 cuartos a la n. Esta es muy parecida a las que vimos antes. La segunda tengo ese 2 a la menos 1, que es un medio. Y ojo acá, ¿qué pasa con esto que me sobró acá? Uno está tentado de poner un medio a la n, pero no es un medio a la n, porque es 2 a la 2n, que es 2 a la 2 a la n, dividido 4 a la n. Esto es 4 a la n dividido 4 a la n. ¿Está bien? Y esto es 1 a la n, si quieren, pero es 1. Entonces, ojo que acá me quedó 1 a la n. Y entonces, ¿qué puedo observar? Puedo observar. El primero tiene razón 3 cuartos. R es 3 cuartos. Entonces converge. Pero el segundo tendría así. De 1 no, de 0. Un medio, y la razón no es un medio, la razón es el otro factor, el 1 a la n. Entonces, R es igual a 1. El módulo de R no es más chico que 1. ¿Sí? Acá, como era 3 cuartos, el módulo era menor que 1. Y entonces esta diverge. Y estamos en la situación de una convergente. ¿Sí? Esta converge más esta que diverge. Vamos a escribirlo acá. La suma que yo quería, que era 3 a la n más 1, más 2 a la 2n menos 1, sobre 4 a la n, la escribí como suma de 3 por 3 cuartos a la n, más un medio por 1 a la n, y tengo convergente más divergente. Esta era la situación, lo dijimos al principio de la clase, en la cual, si tengo convergente más divergente, la serie suma diverge. Tengo los dos convergentes, converge, pero si tengo una y una, diverge. Entonces, la serie suma diverge. Entonces, ojo con que la razón tiene que ser estrictamente menor que 1. Si me da 1, como es este caso, va a ser divergente. No hay muchos más divergentes, pero en la práctica, pero podría pasar. Bueno, con esto estamos. Los últimos dos ejercicios son una vuelta de tuerca sobre esto, que consiste en, bueno, ver que las geométricas
nosotros tenemos una condición de convergencia que es muy clara. Que sea constante por R a la n y que el módulo sea menor que 1. Si el módulo es menor que 1, converge, y si el módulo es mayor o igual que 1 del R, de la razón, diverge. Entonces, muchas veces va a haber series que vienen dadas con parámetros. La razón por la cual puede haber una serie con parámetros, bueno, puede ser que ese parámetro represente alguna constante de un modelo, ¿sí? Ya que sea un modelo, no sé, financiero, como vimos el otro día con interés compuesto, un modelo económico, podría ser una tasa de descuento, alguna cosa así. Bueno, o un modelo biológico donde esto sea, no sé, alguna tasa de consumo de recursos o de producción de población y pudiera ser convergente o divergente. Entonces muchas veces vamos a tener series que tienen parámetros dando vuelta. Y lo que nos van a preguntar es, bueno, determinar para qué valores del parámetro converge la serie. Y para esos valores, dame la suma, decime cuánto suma. Bueno, vamos a hacer un par de esos y con eso tenemos liquidada esta práctica. Vamos a hacer uno del ejercicio 14. Me pregunta valores de K reales para que la serie converja. Vamos a hacer el 14b. Bueno, no me lo piden, pero para los valores que nos den, vamos a calcular además cuánto suma. 0 infinito, 3 a la n menos 1, k a la n dividido 2 a la n. Entonces, lo que siempre queremos hacer es llevarlo a constante por r a la n. Bueno, el único que molesta acá es el 3 a la n menos 1, que lo voy a escribir como 3 a la menos 1, que va a ser un tercio, por 3 a la n. Después tengo k a la n y 2 a la n. El 3 a la menos 1 lo voy a poner como un tercio, que es más elegante. Es lo mismo, ¿no? 3 a la menos 1 que un tercio. 3 a la n por k a la n lo puedo pensar como 3 por k, 3k a la n. ¿Sí? 3 por k a la n es 3 a la n por k a la n. Y esto lo tengo dividido por 2 a la n, así que en realidad lo puedo pensar también así. Los pasitos intermedios no es necesario que escriban todos, los voy haciendo para que vean cómo uno se da cuenta de cómo escribir la razón. Es 3k dividido 2, todo a la n, porque esto es 3k a la n dividido 2 a la n, como está en el anterior, y a su vez 3 por k a la n es 3 a la n por k a la n. Y lo único que cambia de ahí para atrás es que el 3 es un tercio, como 3 a la menos 1 me deja el 3 elevado a la menos 1. Esto que está acá es nuestro r. Nuestro r es 3k sobre 2. Y recordamos que la serie converge, la serie geométrica converge, sí y solo si el módulo de r es menor estricto que 1. En este caso, es r igual 3 por k sobre 2. Entonces converge si y solo si el módulo de 3k sobre 2 es menor que 1. Fíjense que no me dicen nada sobre k que sea positivo o negativo, así que hay que ponerle módulo. Y entonces, bueno, el módulo de 3k dividido 2 tiene que ser menor que 1, el módulo de 2 es 2. Y esto es lo mismo que pedir que el módulo de 3k
sea menor que 2, o lo que es lo mismo, 3 veces el módulo de k sea menor que 2, o lo que es lo mismo que el módulo de k sea menor que 2 tercios. Esta es la condición. Todos los k cuyo módulo es menor que 2 tercios van a dar lugar a una serie convergente. O sea, que k esté en el intervalito menos 2 tercios, 2 tercios. Estas son solo dos formas de escribirlo, cualquiera de las dos está bien. Pueden poner que el módulo sea menor que 2 tercios y el intervalo si quieren. Fíjense que la diferencia con el A es que el 3 en el 14A me dice 3 por K a la N sobre 2 a la N. El 3 no está elevado a la N. Entonces lo que tiene que ser menor que 1 ahí es el módulo de K sobre 2. Y les va a quedar el menos 2, 2. En el B, como está el factor 3 a la N menos 1, no está 3 solo, está 3 a la N menos 1, es que salió ese 3 dividiendo también. Bueno, y por último, estos con parámetros a veces me dicen cuánto tiene que dar el resultado y de ahí yo tengo que poder sacar el valor del parámetro. Por ejemplo, el 15b me pide lo siguiente: la suma de n igual 0 a infinito, me piden calcular a, encontrar a, tal que y lo que tiene que pasar es lo siguiente: a la n dividido 5 a la n más 1 tiene que ser convergente y valer un medio. Esa es la condición que me piden. Bueno, entonces, solución. Estos son típicos de parcial. Hay que estar atento de dónde suma. En este caso suma desde 0, podría haber sumado desde 1. Atentos a eso. A la n dividido 5 a la n más 1. Hay que escribirlo como constante por r a la n. Siempre el que tiene la suma en el exponente es el que saca algún factor. Esto es a la n y abajo 5 a la n por 5. Ese es el que me suma uno más. Vamos a escribirlo como un quinto por a la n dividido 5 a la n. Esta cuenta que estoy haciendo me tiene que dar algún resultado bajo la hipótesis de convergencia, que la sacamos igual que recién. Bueno, además de la convergencia vamos a sacar cuánto suma en función de a, y ese resultado que depende de a lo vamos a igualar a un medio, y de ahí vamos a despejar el valor de a. Un quinto, entonces a sobre 5 a la n. Y entonces acá tengo que r es igual a sobre 5. Entonces la serie converge si y solo si, ida y vuelta, entonces ida y vuelta, el módulo de a sobre 5 es menor que 1, o lo que es lo mismo, el módulo de a dividido 5 es menor que 1, o el módulo de a es menor que 5. En ese caso, y con módulo de a menor que 5, podemos saber exactamente cuánto da la suma. Fíjense, es la suma de n igual 0 a infinito de un quinto
A sobre 5 a la n. Este va a ser un quinto por la suma de a sobre 5 a la n. Este es un quinto. Y acá tenemos 1 dividido 1 menos r. Suma desde 0, así que no hay que restar nada. Y esto es un quinto. Y acá tenemos 1 sobre, bueno, hago el denominador común acá. 5 menos a sobre 5. Esto es un quinto de 5 sobre 5 menos a. Se me simplifica el 5 y el 1 quinto y me queda 1 sobre 5 menos a. Y lo que queremos es que esto resulte en un medio. Queremos el valor de a tal que 1 sobre 5 menos a era un medio lo que queríamos, ¿no? Sí, un medio. Bueno, simplemente despejamos de acá. Paso el 2 multiplicando, me queda 2. Paso el 5 menos a multiplicando, me queda 5 menos a. Paso el a de este lado. A es 5 menos 2, que es 3. Si a es igual a 3, la serie converge y el resultado de la suma es un medio. Bien, el 15a es igual. Observemos que en la anterior yo calculé los valores de k para los cuales convergían. El ejercicio 14 no me pide que dé cuánto vale, pero lo podríamos haber calculado en el 14 que yo hice, que fue el 14b. Esto lo vamos a poner acá en otro color porque el ejercicio no lo pide, pero como no hay tantos ítems en el 15 y eso lo pueden preguntar en el parcial, añadémosle como una segunda pregunta al 14 que fuera cuánto daba. O sea, poner acá en rojo. Si me pedían la suma, si me pedían que diga cuántos, que la suma sea igual a tanto, etcétera, si me pedían la suma, vuelvo a donde estaba acá, que era la suma de n igual 0 a infinito de un tercio 3k sobre 2 a la n, bajo la hipótesis de convergencia, puedo sacar el un tercio fuera, me queda 3 sobre k, 3k sobre 2 a la n, esta es la r, así que esto es un tercio, de 1 sobre 1 menos 3k sobre 2. Bueno, y acá lo pueden escribir como un tercio. Me va a quedar 2 sobre 2 menos 3k. El denominador común acá es 2 menos 3k sobre 2. Yo paso para arriba. Y si me pidieran que fuera igual a cierto número, igualo este resultado que me dio a ese número y despejo el valor de k. No me lo pedían en este caso, pero si me lo hubieran pedido era simplemente despejar de ahí. Bien, bueno, con esto tenemos liquidada toda la práctica, así que lo que quiero que hagan es, este fin de semana, traten de hacer toda esta práctica y lo que les haya quedado la otra. Si yo el martes ya empiezo con ejercicios de estilo parcial, ¿sí? De todos los temas, ya hicimos algunos de área, de esos parciales voy a hacer los otros ítems y bueno, busco algún otro que tenga otro cálculo de área para hacer ejercicios de límite con L'Hopital,
de primitivas, de series. Siempre hay uno de series al final. Son de este estilo que vimos hoy, más que nada. Bueno, voy a hacer uno de así, es temprano, y hago uno de estos que es de un parcial en el cual hicimos el del área. Después me quedan los dos primeros, me voy a anotar cuáles hice para hacer el martes, que son el de límite y el de primitivas. Este fue uno que hice yo, un ejercicio de área eh, con una parábola y una recta. Es el ejercicio 3, hagamos el ejercicio 4 de este y ahí sí estamos por hoy. Este es un ejercicio de un parcial del segundo cuatrimestre de 2022, o sea, de hace un año. Bueno, denme un segundito cuando agarre esto. Esta tableta. A ver. Ahí agarro. Este es un ejercicio de un parcial, segundo cuatrimestre del 2022. Y me pide lo siguiente, calcular la suma de la serie y me tiran una serie que no es geométrica, pero es una suma de geométricas. 0 más infinito, 3 a la n más 2 a la 2n más 1 dividido 5 a la n. Entonces, solución. Primero parto ese cociente en una suma, 3 a la n dividido 5 a la n, 2 a la n más 1 dividido 5 a la n, 2 a la n más 1, vamos a hacerlo dos pasitos. Primero el 2 a la n más 1 es 2 a la n por 2. 2 por 2 a la n, así se le sumaría 1 al exponente. Dividido 5 a la n. Y entonces esta suma que me están pidiendo es 3 quintos a la n. Y después 2 por 2 quintos a la n. Y entonces analizo por separado. Sigo en la siguiente hoja. La suma de n igual 0 a infinito de 3 quintos a la n tiene una razón, un r, que es 3 quintos. Entonces el módulo de r es menor que 1, entonces converge. Y si converge, el resultado es, bueno, si suma desde 0 a infinito, 1 dividido 1 menos r. O sea, 1 dividido 1 menos 3 quintos, que es 1 dividido 2 quintos, o lo que es lo mismo, 5 medios. La segunda es 2 por 2 quintos a la n. ¿Se viene? Sí. Esta también es geométrica, tiene una constante multiplicando, pero es constante por r a la n. El r es 2 quintos, entonces el módulo de r efectivamente es menor que 1, entonces converge y
Puedo sacar el 2 afuera. Dos quintos a la n. Ojo, fíjense desde dónde está sumando. En este caso es desde 0. Si hubiera sido desde 1, le tenía que restar 1. 2 por 1 sobre 1 menos 2 quintos. Acá abajo esto es 2 por 1 sobre 3 quintos, ¿no? Porque serían 5 quintos menos 2 quintos, 3 quintos. Es 2 por 5 tercios. El resultado son 10 tercios. Y entonces, sumando las dos, la suma de 0 a infinito de lo que me pidieron, que era 3 a la n, más 2 a la n más 1 sobre 5 a la n, es 5 medios más 10 tercios. Yo diría dejarlo ahí, pero si quieren lo hacen con la calculadora o a mano, pueden juntarlo en una sola fracción. Este último paso es innecesario y lo pueden dejar ahí. Pero si lo juntáramos en una fracción serían sextos. 6 dividido 2, 3, estos son 15 sextos. Más 20 sextos. Son 35 sextos. No hace falta hacer esta última suma de fracciones, pero lo dejan en una sola. Bueno, como verán, no son demasiado raros los ejercicios parciales de este tema. Es mi recomendación, dado que tenemos tiempo de acá al parcial, que es el 17. Agarren ejercicios de parcial, sobre todo de estos, porque bueno, en la guía enseguida se van a quedar sin ejemplos. Y el día del parcial, la serie, tómenlo como un ejercicio que es así, a este nivel de cuentas, que no son triviales, pero tampoco son tantas ni tan raras, son todas muy parecidas. Es un buen ejercicio como para garantizarse un ejercicio bien hecho, el de serie, rápido y hecho bien. Así que tómenlo como un buen ejercicio para empezar en el parcial. Traten de practicar de acá. Vamos a ir haciendo algunos ejemplos más, pero es un buen ejercicio para el parcial. Bueno, con eso por hoy estamos. Traten de ir terminando esta práctica. Yo el martes lo que voy a hacer es, bueno, de este parcial, por ejemplo, me quedaron 2 ejercicios, pero de los demás tengo más. Voy a ir seleccionando algunos ejercicios de parcial para ya ir haciendo el repaso y que vean más o menos el nivel que tienen los parciales. Ustedes vayan a su vez practicando con parciales, así si tienen dudas las pueden ir consultando. Por suerte para acá, para el segundo parcial, llegamos con un poquito más de tiempo, así que básicamente vamos a repasar para el parcial de acá al examen. Bueno, corto la grabación, stop recording.